Bueno amigos, continuando con toda esta teoría, pues volvemos otra vez a vernos en una nueva entrega, en la cual pues vamos a hacer lo que es el circuito serie paralelo. Lo vamos a utilizar con cargas y las cargas nos van a servir, podéis interpretar como si fueran cargas una bombilla, una resistencia, porque esto se puede utilizar a nivel de laboratorio. Se utilizan resistencias para hacer las pruebas de circuito serie paralelo y calcular tensiones que caen en cada una de ellas. Según la resistencia de cada una hay una tensión, hay una intensidad, depende si están conectadas en serie, si están conectadas en paralelo. Pues bueno, y esto también nos va a ayudar un poco a la hora de intercalar pues un interruptor de conexión, etcétera, etcétera. Porque sabréis interpretar cuando es un serie o un paralelo. Cuando conectar unas cosas van conectadas en paralelo y otras cosas van conectadas en serie. Y muchas veces hay cosas que se pueden conectar tanto en serie como en paralelo. Cada una, en cada formato, tienen una reacción totalmente distinta. Bueno, o básicamente distinta. Entonces, bueno, vamos a aprender un poco a interpretarlos. Para ello, tener en cuenta, nos va a dar igual, aunque trabajemos ahora con alternas, vamos a poner dos puntos. Estos serían los puntos de alimentación. Vamos a suponer que esto es el enchufe. Da igual que trabajemos con tensiones polarizadas de corriente continua como tensiones de alterna, que están constantemente alternando, con lo cual nos da igual cuál es el positivo o el negativo. Están constantemente cambiando 50 veces por segundo. Entonces en este caso vamos a poner un ejemplo de 220 voltios de alimentación y tendremos aquí los dos puntos de alimentación. Dos fases o fase neutro, nos da igual. El caso es que hay 220. Y en estos casos, normalmente, sobre todo en iluminación, da igual cómo los utilices. Es bueno llevar un orden, a quién le pones la fase y a quién le pones el neutro, pero da igual cómo los utilices, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner una carga. Una carga, en este caso, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con resistencia. Una carga resistiva. Esto sería una resistencia. Aquí tendríamos una resistencia. Esta resistencia, cuando la conectamos, si es una carga resistiva, las resistencias las podemos conectar tanto en serie como en paralelo. ¿Qué es el paralelo? El paralelo es si nosotros alimentamos directamente esta resistencia y la conectamos directa. ¿De acuerdo? Esto sería un paralelo. Si ahora quisiéramos poner más resistencias, llamémoslo resistencia, llamémoslo lámparas, podríamos utilizar también lo mismo. Si ponemos otra lámpara, también estaría en paralelo. Bueno, esto os podéis hacer una idea con los coches. Siempre en paralelo, de tal manera que los dos extremos van alimentados paralelamente por las dos fases. Esto sería un paralelo. ¿Dónde intercalaríamos el interruptor? Muy bien. Podríamos hacerlo en cualquiera de las dos fases. Vamos a usar la superior, pero funcionaría el interruptor tanto en una como en otra. Es más, podríamos conectar un interruptor de doble circuito, que se llama. Entonces ese interruptor lo colocaríamos aquí, esto se quedaría interrumpido, estos dos puntos, esto fuera, esto desaparece y esto sería el interruptor, que normalmente estaría abierto. Incluso se puede colocar, si va a la par, se puede colocar otro aquí, de tal manera que cortas los dos circuitos completamente, es decir, las dos fases completamente. Entonces, esto, que es el interruptor, podríamos, lo hemos dibujado con un interruptor porque así se entiende mejor el para qué. Para una conexión-desconexión.
sin tener que desenchufar, que es lo que llevan todas las lámparas. Pero, ¿por qué? Porque esto también podría ser una resistencia en serie. Y los cálculos de tensiones y corrientes son distintos en serie que en paralelo. Eso también lo veremos. Eso ya es un poco más electrónica, pero lo veremos. Para la electricidad no vamos a tener en cuenta las intensidades ni tampoco las resistencias. Esto sería, podéis traducirlo a lámpara si queréis, que este es el símbolo de una lámpara, y aquí otra lámpara. Da igual. Una lámpara, antiguamente que eran de filamento, ese filamento tiene una resistencia, entonces actúa como una resistencia. Todo son cargas. Lo que no puedes hacer es una carga de cero. Una carga de cero es un cable que puentea de una fase a la otra. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Que pega un pedo a la instalación. Que para ello están pues las pías, los magnetotérmicos y los diferenciales. Para evitar un daño mayor, más general, y que a lo mejor un centro de transformación se vaya abajo. Eso sí, no se queman cables, etcétera, etcétera. Porque un cortocircuito conlleva un paso de corriente más elevado y los cables tienen que estar preparados para soportar esas corrientes tan elevadas. Si no, pues una de dos, o se disparan primero las pías si no están bien calculadas, si están bien calculadas, o si no hay o no están bien calculadas, lo que hace es estropearse la instalación, se quema un cable, se prende fuego, en fin, puede ocurrir de todo. Si no hay un punto en el cual se dispare la luz, puede ocurrir de todo. Entonces, este interruptor está en serie. Ese interruptor lo ponemos en serie. Paralelo, que sería absurdo, sería ponerlo entre las dos fases. Pero aquí, ¿para qué vas a abrir y cerrar? Para hacer lo que acabamos de decir, un corto. Entonces, los interruptores se conectan en paralelo, ya sea en uno o en otro. Normalmente el neutro se deja como común. Si tienes neutro, se deja común. Y la fase es la que se interrumpe. Pero esto funciona exactamente igual. Está mejor hecho y por normativa hacerlo en fase. También se puede hacer en los dos con un interruptor de doble circuito, de tal manera que mecánicamente actúen los dos a la vez. Y cierras o abres los dos al mismo tiempo. Entonces, esto es serie y esto es paralelo. Que tengáis ese concepto bien claro. Luego ya pasaríamos con la ley de Ohm al cálculo de lo que sería el paso de corrientes en un circuito serie o en un circuito paralelo. Así que, bueno, este sería el concepto del serie paralelo que nos serviría para la conexión de iluminación. Luego de un interruptor podrías manejar 1, 2, 3, las bombillas o lámparas que quisieras, pero todo depende también de que el interruptor tiene que soportar esa intensidad, porque a más lámparas, más corriente, más intensidad, más potencia. Lo que significa que el interruptor tiene que estar, igual que los cables, tienen que estar preparados para el paso de la corriente. Cuando está abierto no hay problema, pero cuando se cierra, sí, que es cuando hay chicha. Así que esto sería el concepto de lo que es el circuito serie paralelo y la conexión de los interruptores y lámparas. ¿Qué es lo que ocurre también cuando las lámparas las conectamos, por ejemplo, en serie? Vamos a poner el ejemplo. Aquí tendríamos la 220 y ponemos aquí el ejemplo de poner las lámparas. Vamos a ponerlas en serie. Vale, este vamos a poner que es L1 y este es neutro. Vamos a trabajar siempre en neutro y L1. Aquí podríamos poner otra y aquí podríamos poner otra. Por ejemplo, lo vamos a hacer con 3. Y aquí cerramos el circuito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí, si vosotros lo que hacéis es comprar lámparas, vamos a suponer, vamos a poner, ya que estamos en la época del bajo consumo, vamos a poner lámparas de bajo consumo o de LED.
Me da igual, vamos a ceñirnos no al tipo, sino a la potencia. Supongamos que son de 11 vatios. Aquí tenemos 11 vatios y aquí tenemos 11 vatios. Al conectarlas en paralelo, tanto si conectas 2 como 3 como 4 como 5, lo que haces es que la potencia tanto de consumo como de iluminación que generan, la generarán cada una por sí solas a 11 vatios. Es decir, aquí tendríamos, si las ponemos juntas, tendríamos una iluminación que ganaríamos a 22 vatios. Se sumarían. Estos serían 22 vatios. Aquí se suman las potencias, porque las hemos puesto en paralelo. Cada una recibe su 220, por tanto, cada una circula su potencia, que serían los 11 vatios. Que en definitiva lo que haces es en potencia sumar las potencias, porque los has conectado en paralelo. La tensión es la misma, pero las potencias las acabas de sumar. Y cada una rendirá al 100% y se sumarán esas potencias. No perderás eficiencia de iluminación y por tanto van a funcionar correctamente. ¿Qué es lo que ocurre en un circuito serie? Que claro, no olvidemos que estas lámparas son de 220 cada una, soportan 220 voltios cada una. Vale, entonces para que rindan los 11 vatios necesitan 220. ¿Qué es lo que ocurre en un circuito serie? Ocurre lo siguiente, pues muy sencillo. Pues que en un circuito serie, si son de 220 cada una, vamos a poner aquí arriba lo que son y lo que rinden con 220. ¿Qué es lo que ocurre? Estas son 220, 11 vatios. Aquí tendríamos 11 vatios. Y aquí tendríamos 11 vatios. Y aquí tendríamos los 11 vatios. Vamos a obviar la intensidad de paso por aquí. Vamos a trabajar con la potencia, con 11 vatios. Que aquí se trabaja en lo que es la electricidad doméstica, se trabaja mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta alimentación, en un circuito serie, hemos metido 3 cargas resistivas. Estas 3 cargas resistivas, al estar en serie, lo que están haciendo es que el 220 que tenemos en la línea no cambia. Pero para que en la línea siga habiendo 220, cada una se está llevando una tercera parte. Si tuviera 6, sería una sexta parte en cada una. ¿Qué es lo que significa eso? Pues muy sencillo. Pues que si son 220 voltios, si lo dividimos por 3, nos salen 73,33. Nos salen 73 voltios. Entonces aquí tenemos 73 voltios. Le están llegando, aunque es de esta potencia y voltaje, le están llegando 73 voltios. 73 voltios. Aquí otros 73 voltios. Y aquí otros 73 voltios. ¿Qué significa esto? Que en un circuito serie las tensiones se dividen. A cada una le tocará lo suyo. Incluso, aún vamos a ir más lejos, porque aquí esto es muy sencillo cuando las cargas son exactamente idénticas. Pero para cuando cada carga son distintas potencias, esto es distinto también en cada una. Es decir, no dividimos por 3, sino que a cada una, dependiendo de su potencia, tiene una carga resistiva distinta, y esa carga resistiva distinta, la ley de Ohm lo que provoca es que a más potencia lo que hará será, es directamente la ley de Ohm. Vamos a verlo. Si vemos el circuito, la teoría anterior, aquí tenemos, y si por ejemplo tenemos una potencia de 11 vatios, si queremos saber lo que sería, vamos a decir,
Vamos a calcularlo, bueno, lo podemos hacer por intensidad. En vez de por potencia podemos hacerlo por intensidad. También podríamos averiguar el voltaje. Pero está claro que lo que hace es, a mayor potencia, la resistencia es menor. Lo que significa que la tensión también será menor. Posiblemente. A ver, vamos a hacer un cálculo a grosso modo. Es que es muy fácil cuando son las cargas resistivas idénticas, es muy fácil. Se quedan en su voltaje cada una. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la potencia también merma. Esta potencia merma. Entonces lo que ocurrirá será eso, que no generarán estos 11 vatios, ya no se generan, porque cada una tiene menos chicha. Aquí también habrá una merma ¿cómo os diría yo? A ver, habrá una merma de potencia de una tercera parte, ni más ni menos. No tiene otro misterio más que ese. Entonces, luego explicaremos un poco cómo funcionan el tema de las... Porque también, os digo una cosa, estas cosas yo no las tengo muy frescas. Entonces, bueno, voy haciéndolas y sobre la marcha las voy un poco improvisando. Pero bueno, con las fórmulas se pueden explicar. Pero tiene que quedar muy claro este concepto del serie paralelo. Que en paralelo, al haber distinta tensión, aquí tiene que dar siempre lo mismo. Es decir, el circuito está cerrado en 220 y mientras no haya ningún problema en este circuito, ni en las lámparas, lo que va a ocurrir es que estas lámparas no van a trabajar al 100%, sino que trabajarán una tercera parte. Si trabajan una tercera parte y se llevan menos voltaje porque se lo reparten entre las tres, ¿qué es lo que ocurre? Que la potencia también merma una tercera parte. Esa es la diferencia. Y la corriente total sería la misma. Estas al ser iguales, la corriente total sería exactamente la misma que si fuera una sola. Bueno, en este caso, la corriente, claro, como no serían 11 vatios, que es lo que soportarían, la corriente total sería el equivalente a lo que podría ser una sola en paralelo. Lo que ocurre que depende de su carga resistiva. Entonces, aquí un poco el lío, ¿no? Que a lo mejor aquí os habéis liado. Tampoco os centréis mucho en el tema de los cálculos y la teoría, pero sí en este sentido. Lo que os ocurrirá es que estas, como decíamos, estas lucirán menos y aquí darán pues una tercera parte de la energía lumínica que deberían de dar. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, entre las tres pueden sumar distintas... pues bueno, más o menos podrían sumar un poco lo que haría el efecto de una sola. En este caso sería el efecto de una sola. Pero bueno, de la teoría a la práctica puede haber diferencias. Porque realmente cuando están preparadas para trabajar a una tensión, si tú las haces trabajar por debajo de esa tensión, ¿qué es lo que ocurre? Que como no trabajan al 100%, los circuitos, en el caso del filamento es más simple. Pero en el caso de las de ahora de bajo consumo, que llevan un circuito, o incluso las de LED, que llevan otro circuito de transformación de tensiones y demás, lo que decíamos es que te puedes encontrar el problema de que los circuitos de alimentación que llevan las modernas, las de LED sobre todo, pues por debajo de una tensión no funcionen. Entonces, no es que rindan por debajo de su potencia nominal, sino que no funcionan. Porque esas transformaciones que llevan, esas electrónicas, pues necesitan de una alimentación mínima. Entonces no son regulables al 100%. Ni puedes empezar desde 5 voltios ni desde 10, sino que eso sí que lo puedes hacer con una lámpara de filamento. Y una lámpara de filamento te responde de esa manera. Puedes, seguramente no se pone incandescente con 10 voltios, pero sí que con 50 empieza a dar una leve luminosidad. Entonces, eso sí que puede ocurrir. Pero que sepáis que esto, traducido a resistencias, ocurre exactamente lo mismo.
Esto se puede plasmar también con un circuito de resistencias y se puede calcular con la ley de Ohm perfectamente. Entonces, bueno, eso también es algo que lo podemos ver bastante rápido. Pero bueno, tampoco quería extenderme mucho en este tema, pero simplemente es que os quede un poco claro lo que sería el circuito serie y el circuito paralelo. El circuito paralelo sería este y el circuito serie sería este. Aquí podéis colocar un interruptor, ya sea aquí o ya sea aquí. No hay ningún problema. Lo lógico, ya os he dicho, que es ponerlo en lo que es la línea, en lo que es fase y no en el neutro. Pero no ocurre nada extraño, ¿de acuerdo? Por normativa siempre se hace así. Pero bueno, el detalle de las potencias os puede dejar un poco claro de lo que ocurre cuando las conectas de una manera o de otra. También podéis incluso, si tuvierais lámparas de 125 antiguas, os puede ocurrir el caso de que podéis colocar dos en serie. Esto sería un ejemplo bastante práctico. Ponéis dos de 125 y más o menos podrían lucir aproximadamente como antes, sin que se fundan. El único problema de estos circuitos serie que cuando una falla y se corta, lo que hace es que las demás se quedan sin luz, que es lo que ocurre a lo mejor con las retroiluminaciones de LED de los televisores, etcétera, etcétera, que tienen un montón de puntos de luz detrás de la pantalla, y cuando se funde solo uno, toda esa línea se queda sin iluminación. Eso también ocurre. Pero bueno, estos son los problemas de un circuito serie o un circuito paralelo. Creo que el concepto ha quedado bastante claro. Incluso en otro vídeo se puede hacer ya una teoría con cargas resistivas y con corriente continua, con tensiones más bajas, que es más fácil de calcular con el tema de las intensidades, voltajes, lo que corresponde a cada una, si son iguales y lo que corresponde a cada una cuando son de distinto valor. Valor en ohmios. El valor en ohmios es lo que varía la potencia que generan o que son capaces de soportar. Así que, bueno, con este vídeo espero que no haya sido demasiado rollete y que os haya gustado un poco. Venga amigos, nos vemos en los próximos vídeos de esta serie. Venga, hasta luego.